Aviso. El objetivo de nuestro podcast es crear un espacio para una audiencia que se sienta identificada con los temas presentados a continuación. En ningún momento buscamos ofender a ninguna persona. No obstante, sabemos que estos temas pueden llegar a ser polémicos y o controversiales. Tu opinión siempre será bienvenida, con la condición de buscar debate o diálogo de manera civilizada y sin incitar el odio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en otro episodio más de Millennials Despotricando. Pues hoy tenemos un tema muy candente de qué hablar, que desató una polémica hace un par de semanas. Contamos con dos invitados muy especiales. Primer invitado, Emilio Enrand. Muchas gracias. Que ya lo habrán visto en el podcast pasado. Lo invitamos una vez más a este nuevo episodio para que nos dé un poco sobre su opinión. Buenas Tenemos, noches, queridos amigos, y gracias por volverme a invitar. Gustoso tenemos de aquí participar con ustedes. a Sebastián. Sebastián es un amigo muy querido de la carrera. Estuvimos en muchas clases juntos y me pareció muy importante, pues, ver qué aportaciones nos puede dar, ¿no? Porque, digo, si aquí algo se valora es la libertad y la variedad de opinión. Hola, mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo, Sebastián. Y pues bueno, platica si quieres, Chris, sobre lo que vamos a ver de hoy. Ok, me parece muy bien. Pues bueno, eh, lo que me motivó a hacer este podcast fue la siguiente publicación. Vox, partido de extrema derecha en España, lanzó la siguiente declaración el 13 de agosto de 2021. Tal como hoy, hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlan. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas, orgullosos de nuestra historia. Si yo a eso no le llamo pedir una cancelación a gritos, la verdad no sé qué es. Entonces, Aquí abajo en la pues, descripción les vamos a dejar el enlace de la publicación o video o lo que sea que tengamos a la mano, pero para también que conozcan un poquito mejor el contexto, ¿no? Pero sí, adelante, Cristo, nada más quiero hacer ese paréntesis, disculpa. no te preocupes. Entonces, la primera pregunta, para empezar, ¿es correcto hablar de una conquista con respecto a lo ocurrido el 13 de agosto hace 500 años? Si no, ¿de qué otra forma sería más adecuado? Porque están los términos, ¿no? Guerra civil entre pueblos indígenas, encuentro entre dos culturas o resistencia indígena durante 500 años. ¿Cuál sería el más adecuado? Me gustaría empezar con la opinión de Sebastián. Bien, bueno, para empezar, yo creo que si se llega a hablar de conquista, tendría que hablarse de conquistas en plural, porque no fue un proceso lineal y en unísono. También la situación de hablar de una guerra civil es complicada porque para empezar, para existir una guerra civil tendría que existir un Estado moderno, nación, en el que los ciudadanos combatieran y también tendría que ser un conflicto completamente interno, lo cual no sucedió. Hubo como ejercicios de violencia extranjera con los españoles, que es difícil incluso llamar España en ese momento aquellos reinos. También esa es una situación que hay que señalar. Y pues habría que remarcar los procesos que se fueron dando. O sea, sí hubo una alianza entre varios pueblos indígenas para derrocar al imperio azteca. Creo que una parte interesante de señalar de lo que dice Vox es esta precisión sobre millones de personas liberadas, que no usaría, no remarcaría el término liberal, pero la idea de hablar de millones de personas es interesante porque ellos mismos están disparando en el pie, porque una parte de la historia tradicional ha intentado negar la existencia de pueblos y de millones de personas en Mesoamérica, ¿no? Siempre se ha intentado hablar de una zona con un continente poblado reducidamente. Pero bueno, regresando al tema, estos reinos españoles estaban justo terminando de hacer
un ejercicio muy similar en su territorio con los Emiratos Árabes de Al-Ándalus y otros espacios, y realmente es una replicación de las técnicas que hicieron, como ir menguando y oponiendo los distintos reinos y los distintos jefes de ciertas zonas para poder al final excluir o liberar la zona de la ocupación musulmana, que también ahí hay un juego, porque se habla de una reconquista cuando realmente no se puede hablar de una reconquista del territorio español o de la península ibérica, porque antes de la ocupación árabe de esos territorios no existía España. Pero bueno, ahí habría que dialogar. Claro. Perdón, quiero hacer otro paréntesis rápido, Chris. Bueno, para la audiencia sabemos ya por el contexto del episodio pasado que Emilio es historiador. Sebastián, ¿tú también eres historiador? Nada más como para darte la No, presentación oficial. yo soy artista plástico y visual e investigador, pero me enfoco en temas de coloniales y análisis históricos para producir mis piezas. Ah, muy bien. Entonces tengo un bagaje pues desde ese aspecto y desde esa perspectiva. Muy bien, muy bien. Digo, también para tener el contexto de quién nos está dando la opinión, ¿no? De todo. Digo, muchas gracias. Pues adelante, Chris. Entonces, Emilio, no sé si te gustaría agregar algo más acerca del Sí, sí, contexto. sí. Claro, justamente retomando, me gustó tus puntos de vista, Sebastián. Sí, justamente retomando de lo de Sebastián, hay que también remitirnos a la historia de España. O sea, si vemos la historia de España, realmente fue muy turbulenta por muchos años, muchas disputas territoriales. Eso de la llamada, entre comillas, reconquista, pues era realmente el concepto de España como tal, justamente no existía realmente, y pues en la época en la que estábamos, en la que nos ubicamos realmente es apenas ya, ahora sí que ya la corona española, después de muchas pugnas, es que si ven la historia de España realmente, ahora sí se puede decir que entre varios de los de ese territorio se peleaban, y pues no. Y pues ahora sí, retomando de lo que sí fue una conquista como tal, si podemos llamarla así, pues ese término de conquista, pues ese justamente no fue lineal, fue todo un proceso que se llevó a cabo por diferentes métodos y por diferentes acciones. Y pues eso que dice Vox de que la tiranía de los guerra civil, pues no se puede, porque justamente guerra civil hubiera sido dentro de un mismo pueblo entre eso, pero no, en realidad pues había conflicto pues entre las diferentes culturas mesoamericanas en aquellos tiempos. O sea, realmente sí de que sí había conflicto entre diferentes pueblos, sí había, pero así como de que los españoles se pintan como los salvadores, pues no para lo que vendría después. Y pues no sé qué, ahora sí que sí da para varias cosas. Bueno, lo siguiente. Claro, gracias. Entonces, siguiente pregunta. ¿Se puede hablar de un sometimiento o régimen de terror hacia pueblos indígenas por parte del Imperio Azteca? ¿Por qué motivo otros pueblos se aliarían a los españoles tras la llegada al territorio mexicano? No sé, Emilio, si quieres responder esta pregunta y luego damos pie a que Sebas responda. Sí, claro. Pues si ves el historial del Imperio Azteca, realmente está en bastante conflicto. O sea, conflicto con los purépechas y sobre todo con los tlaxcaltecas. Más que nada disputas territoriales y comerciales. Pues bueno, pues puede decirse, ahorita no tengo el dato a la mano, pero del mito fundacional de los aztecas, realmente ven que pues estaba de que iban a fundar Tenochtitlan cuando encontraran justamente el águila comiendo a una serpiente sobre un nopal. Eso se dio porque los habían desterrado del lugar en el que estaban, porque pues ya eran bastante bélicos los aztecas y los corrieron del lugar en el que estaban siglos atrás, porque habían sacrificado y posteriormente comido a
a la princesa del lugar en el que estaban. No tengo el dato a la mano, pero eso lo vi hace unos años en mi clase de Mesoamérica. Pero pues sí, era más que nada una disputa territorial la que había, y pues sí, de que sí tenían sometidos a otros pueblos entre sí, sí, pero también las caltecas tenían sometidos a otros pueblos por igual. Claro. Sí, yo creo que aquí habría que igual remarcar una situación que señala Federico Navarrete, como la invención de la guerra total, ¿no? O del exterminio total. O sea, los pueblos mesoamericanos ejercían violencia uno sobre el otro, se conquistaban, entre comillas, o se imponían cargos de poder uno sobre otro, pero nunca había un intento por eliminar por completo la otra cultura. Siempre había un suceso de asimilación. Incluso, de hecho, los aztecas tenían un templo dedicado a los dioses tomados, que solían como tomar ciertos dioses de ciertos pueblos que conquistaban y le seguían rindiendo tributo, y se permitía que los pueblos rindieran tributo a su dios principal y se añadían como los dioses del panteón azteca, ¿no? Lo que sucede con la conquista y con la invención de la modernidad, colonialidad a partir de España, es que se inaugura este proceso de guerra total, que en muchos casos no se da como tal porque siempre hay una resistencia cultural de persistir como creencias o asimilarlas o doblarlas para que no sean eliminadas, pero sí había una imposición de una tabula rasa sobre los territorios. Y eso es completamente distinto a lo que sucedía en Mesoamérica y en otras zonas del mundo previo a la imposición colonial. A ver, Emilio levantó la mano. Sí, justamente retomando lo de la guerra total, es que sí, justamente son conceptos totalmente diferentes de guerra los que tenían la gente de Mesoamérica. Justamente los aztecas tenían un concepto totalmente diferente. O sea, los conflictos contra las caltecas y demás, las técnicas de guerra pues eran diferentes. O sea, era más, o sea, sí era matar, pero más que nada era como capturar, o sea, y capturar a los líderes o algunos para ofrecerlos como sacrificio. Y pues ahí es cuando pues ya llegan los españoles, pues ahí tenemos ya que ellos llegan con un concepto totalmente distinto. O sea, imagínense, ahora pues solo basta con ponernos, imagínense, un azteca pues de repente ve que ya llega conflicto y pues llegan con las armas de fuego o con espadas, pero y ahí viene también pues un concepto de la idea de la corporalidad diferente, y ya empiezan los aztecas pues a desmembrar, disparar, o sea, justamente de la idea de la cultura diferente. Y pues sí, justamente vendrán pues cosas bastante complejas de resistencia cultural, que pues no fue así tan lineal. Entonces, yo quisiera agregar una cosa sobre lo diferente que es. No sé si han leído Atahualpa, que es el último rey inca. Tiene en su diario, cuando llegan los primeros conquistadores hacia las partes más de Sudamérica, hacia los incas, llega el corredor y Atahualpa dice que lo describe como demonios de cuatro patas que disparaban rayos. Era su concepción, demonios de cuatro patas que disparaban rayos. Ok, interesante. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que sería, bueno, con la llegada de los españoles y la posterior caída de Tenochtitlán, ¿cómo fue que cambiaron las cosas para los pueblos originarios? Sebas, me gustaría escuchar tu respuesta. Sí, bueno, aquí también hay que aclarar, justo como cuando hablábamos de que la conquista no fue un proceso lineal, también hay que entender que no hubo una conquista completa del territorio, ¿no? O sea, ahorita, si bien nos estamos centrando como en la cuestión mesoamericana y del Imperio Azteca, podríamos remitirnos a los pueblos mayas o a las culturas mayas que tardaron incluso en los altos de Guatemala 250 años después de la conquista de Tenochtitlan en empezar a como conquistar y apaciguar esos territorios o subyugar esos territorios. E incluso podríamos irnos más estando en la sección de México,
al este de la península de Yucatán, que realmente hasta unos años antes de que empezara la Revolución Mexicana existió un estado autónomo maya en lo que se llamaba el Gran Despoblado, en esta mal llamada guerra de castas que se formó un estado autónomo maya. Entonces también hay que diferir, o sea, hubo muchos cambios, sí, porque se impuso un régimen colonial, pero hubo muchos espacios de resistencia e incluso a partir de esos cambios que se impusieron, como por ejemplo, muchos, que no es llamarlo un mestizaje, sino hay como un autor que no recuerdo su nombre, pero llama o denomina este término hacer amarres, utilizar como las herramientas que, por ejemplo, como la escritura, para preservar ciertos conocimientos y divulgarlos por parte de los pueblos autónomos mayas o de los pueblos autónomos indígenas. Entonces, pues implica muchos cambios. De entrada hay un genocidio gigantesco en parte por las enfermedades, por la esclavitud, y eso quiebra cualquier estructura social. Cuando tú pierdes todos esos números de población, se vuelve un caos. Y podemos, por ejemplo, remitirnos o irnos mucho más al sur, a los pueblos de la Amazonía, los Tupi Guaraní, que por mucho tiempo se pensó que muchos de esos pueblos siempre fueron cazadores recolectores, y a partir de estudios de lenguaje arqueológicos se ha entendido que hubo un proceso de evolutivo, que igual no está interesante manejar esos términos porque propone como una propuesta lineal, pero muchos de los pueblos, existían pueblos urbanos o que eran sedentarios en el Amazonas, y que a partir de la llegada del dominio colonial o incluso un poco antes de que llegaran al territorio, pero con las enfermedades se deshicieron todas esas estructuras, y lo que conocemos en este momento son pueblos nómadas que no lo eran. Entonces hay cambios gigantescos. Claro. Tengo entendido, ¿no? Que, bueno, después de la caída de Tenochtitlán, hubo varias exploraciones por parte de los españoles que llegaron a, bueno, que se dieron por el territorio y que pues tuvieron varios problemas y que fue realmente más trabajo de las enfermedades y pues justo como hablas, ¿no? De este como resquebrajamiento de las estructuras. A ver, Emilio está levantando la mano, ¿sí? Sí, justamente retomando lo que decía, es que sí, no fue lineal, o sea, no fue cayó Tenochtitlan y pum, ya fue el conquista total de los españoles, no. Lo que sucedió, pues después fue el bastante complejo proceso de evangelización, que es algo que justamente que los españoles intentaban pues someter a los pobladores, a los indígenas, pero que en diferentes casos no fue lo mismo. Y pues para ese proceso de evangelización que es parte de ese proceso colonial, pues realmente pues es como surgen figuras religiosas como la Virgen de Guadalupe. Y también retomando lo de Yucatán, es que Yucatán realmente siempre fue una zona conflictiva. De hecho ahí fue donde ocurrieron como ahí en Yucatán fue donde se las vieron más negras los evangelizadores, por ejemplo, y donde la pasaron peor. De hecho, está documentado en libros, como un libro que les recomiendo, que si quieren, Masu se los deja en la descripción, que se llama The Cost of Courage. Está en inglés, pero habla acerca del proceso de evangelización en Yucatán, que fue bastante sangriento, porque nada más de plano había una resistencia cultural tal que y también enviaron a la Inquisición los españoles con el Fray Diego de Landa, que fue conocido por pues su mano dura, y ahí ponían tormento, y ahí fue donde se dio más de las persecuciones contra los indígenas idólatras, a tal grado de que ya un miedo tuvieron tan infundado de la Inquisición que hasta hubo casos de indígenas yucatecos que prefirieron suicidarse a convertirse, o que los atrapara la Inquisición. Claro.
Entonces, creo que sería bueno pasar a la siguiente pregunta y que, bueno, me gustaría escuchar la opinión de Sebastián sobre los impactos a nivel mundial posteriores a la conquista y de qué manera influyó la conquista en el mundo entero. Bueno, pues justo retomándonos, si nos basamos en todos los teóricos descoloniales y demás, se plantea que el descubrimiento de las Américas, pero sobre todo la conquista de México, voltea por completo el panorama mundial, sobre todo porque España y en general Europa, que eran una particularidad en el mundo, o sea, eran como los apestados de los otros continentes porque estaban completamente inconexos o parcialmente conexos, pero todo mediado a través de la cultura musulmán u otros pueblos y estados que estaban rodeando completamente Europa, y el descubrimiento de América y más bien la conquista de América y de los pueblos mesoamericanos, la extracción de toda esa materia prima del oro y de la plata genera un completo shock en las finanzas de los viejos continentes, digamos. Por ejemplo, después de que se instala la conquista en Mesoamérica y se empiezan a entablar como todos estos procesos de extracción, es cuando por primera vez una alianza en Europa logra vencer como a la armada de los estados musulmanes y logran abrir esa entrada hacia Asia sin tener que estar mediados por todos los reinos, emiratos y pueblos que estaban cerrando Europa, ¿no? Entonces justo se inaugura, o sea, si nos vamos a mayor profundidad o términos teóricos, con la conquista de América, incluso previamente con la llegada de Colón, según Nelson Maldonado Torres, se inaugura como el primer ejercicio de racismo que posteriormente se instala en todo el mundo como un elemento de organización social, y también comienza a existir el capitalismo. Incluso el capitalismo se empieza a establecer como régimen de organización de la vida a partir del colonialismo. Entonces podemos entender que la conquista de las Américas, de la Via Yala y de los pueblos que están en esa zona, es como lo que permite que Europa construya y los estados europeos construyan toda esta narrativa eurocéntrica, racista, de que ellos son el centro del mundo, y a partir de ahí construir en lo que hoy vivimos, básicamente. Claro. A mí me interesa mucho esta pregunta porque creo que también es importante resaltar, ¿no? Que cuando el oro es extraído de aquí, España se vuelve potencia en Europa. Entonces, me interesa escuchar pues, la opinión de Emilio. Sí, sí, claro. Sí, justamente, es muy, muy buen punto de Sebastián, de que cómo esa fue, de todo lo que conllevó a eso, el capitalismo, todo ese sistema racial está bastante cabrón. Y pues en todo el mundo, pues sí, justamente después de por siglos de España de no figurar realmente, pues justamente se volvió potencia, y pues ahí tenemos las consecuencias que realmente todavía hoy en día se viven están representadas de una u otra manera. Ese racismo que existe realmente, pues sí, ya lleva, y sobre todo si lo ponemos en nuestro contexto, en de México, realmente es algo que viene perdurando desde aquellos tiempos. Y pues sí, a nivel económico, pues realmente fue una cosa que pues sí, cambió los paradigmas de todo. O sea, no era porque justamente los recursos naturales, los recursos minerales, pues sí, ahora sí que cómo no iban a crecer económicamente, pero a costa de ¿qué? El abuso sobre aquellos que ellos consideraban diferentes, inferiores. Claro. Entonces, Emilio, tocas un buen punto y es justamente el tema que abre la siguiente pregunta, y es,
¿cuáles de los problemas que atormentan al país en la actualidad, cuáles son derivados de la conquista y las relaciones coloniales ejercidas sobre nuestro territorio? ¿Hasta qué punto es responsabilidad de lo que ocurrió con España lo que sucede actualmente en el país? Emilio, no sé si quieras empezar con esta pregunta y luego damos pie a la respuesta de Sebastián. Sí, claro. Sí, es que sí, es que realmente justamente para empezar, el concepto eurocéntrico acerca de los otros se viene pues ya de siglos atrás. Porque antes de justamente el descubrimiento de América, o por esos tiempos ya venían o de otras expediciones ya tenían como un sistema bastante racista para los europeos, para referirse a aquellos que eran diferentes a ellos. Para eso tenían el concepto del buen salvaje o del salvaje maligno. Y de hecho, el buen salvaje, tal como lo describe Cristóbal Colón, los describe como parecidos a Adán y Eva, como un paisaje como un paisaje bíblico, pero en cambio el mal salvaje los describe como gente fea, a su parecer. De hecho, hasta en unos están bastante, como dices, ¿qué? O sea, ponen a gente así como si fuera monstruosa, así en grabados de aquellos siglos. Pero sí, justamente ya, volviendo a este tema, sí, claro que seguimos sufriendo hoy en día las consecuencias de todo lo que pasó hace siglos. Por ejemplo, ese sistema de castas que realmente estaba establecido hasta ese entonces, no los consideraban humanos, pero no fue hasta que Fray Bartolomé de las Casas, que fue a testificar en España a decir de que los indígenas de México sí eran humanos, no fue que ya le bajaron un poco, pero realmente ese sistema siempre ha perdurado. O sea, no sé ustedes cómo vean, o sea, de hecho hay casos lamentables por ejemplo, el otro día leí un artículo bastante feo. Bueno, el artículo es bueno, pero es bastante indignante de cómo a una estudiante indígena con doctorado la sacaron de un Liverpool y la estuvieron siguiendo a la vigilancia solo porque traía sus ropas de su pueblo originario. O sea, está muy feo cómo realmente siguen perdurando. Y lo peor de todo es que gente intentando hacer humor con eso. O sea, ¿qué? ¿Te quedaste en la colonia o qué? Sí, yo iba a agregar que creo que esa es una de las principales, ¿no? Que incluso hasta en nuestro lenguaje que usamos, ¿no? En las palabras que se consideran peyorativas, ¿no? Como decirle a alguien indio o indígena que se usa con esa connotación, pues sí es pues todo un eco, ¿no? Que pues viene desde esas épocas, ¿no? Y justamente como ahí lo que estaba mencionando Emran, pues la forma en que vemos a los pueblos indígenas, ¿no? Que digo, no es necesario de que seas alguien pues católico o que tengas esa pues esa orientación, pero pues sí te dan como que te heredan de alguna manera esa mala impresión a final de cuentas, ¿no? Sí, y justamente eso se vio reflejado a través de los medios, en diferentes medios. Por ejemplo, hay un caso bastante interesante, no me acuerdo la película, pero sí no sé si tú, Masu, ubicas a Toshiro Mifune, el actor fetiche de Akira Kurosawa. Pues el caso es que vino en 1960, lo castearon para hacer de un indígena, o sea, un actor japonés lo castearon para hacer un indígena en una película mexicana. No tenía idea de ese dato, fíjate. Sí, ya ubico al actor, pero sí, eso es muy interesante. También no, es que indignante. De lo que queda del sistema de castas, o sea, podríamos hablar de algo que ya hablamos en los Huaychicas, ¿no? La blancura aspiracional, ¿no?
que si es güero, que si tiene los ojos más claros, que tiene los ojos más europeos, lo catalogamos como una persona más exitosa de cierta manera. Y si tiene rasgos más indígenas, lo mandamos hacia el otro lado, ¿no? Lo que se genera en este sistema de casas, ¿sabes? El malinchismo, ¿no? Muchísimas cosas que se generan, o sea, a través de este sistema de casas y sigue lo que hacemos en este momento. Emilio levantó la mano, pero me gustaría antes escuchar rápido la respuesta de Sebastián. Sí, no, pues justo hay que hablar que a través de la conquista y de la colonialidad se establecen como varios regímenes de poder que estructuran a las sociedades, desde el racismo, como ya estamos hablando, capitalismo, se da lo que llaman las comunistas feministas o el feminismo comunitario, el entronque patriarcal, que es este entronque entre los patriarcados no tan abusivos de Mesoamérica con el patriarcado occidental cristiano, que termina por expandirse en todo el mundo y volviéndose como una hegemonía patriarcal específica. ¿Qué más? Pues justo se dan las posibilidades para ejercer el extractivismo en el resto de los continentes, lo que condena a todas las poblaciones, incluso previo a que existieran los estados-naciones, a perpetuar esa pobreza y esas desigualdades, ¿no? Entonces justo son problemas que se van arrastrando históricamente, materialmente, y que replicamos nosotros mismos a través del colonialismo interno que tenemos en nuestros seres. Claro. Entonces, creo que también como este punto está, pues, bueno, creo que también la forma, ¿no? En la que nos relacionamos con el medio ambiente, con la tierra. Por ejemplo, las transformaciones que sufrieron los paisajes aquí a escala del territorio, por la ganadería, bueno, cuando se intentó secar la ciudad, o sea, empezó como una transformación del paisaje, pues natural, ¿no? Como lo conocemos o como se conocía en ese entonces, por actividades más agrícolas, más tradicionales de Europa, que a final de cuentas fueron atentando, ¿no? Contra la biodiversidad del país, contra muchas especies. O sea, realmente empezaron a haber unos cambios a nivel estructural muy importantes. Entonces, me gustaría, pues, ver qué es lo que tiene que decir Emilio, que tenía levantada la mano. Sí, claro. Una muestra de ese racismo que realmente, lamentablemente, culturalmente está impreso en gran parte de nuestra sociedad. Basta ver, pues, las reacciones en contra y comentarios en contra de Yalitza Aparicio en diferentes momentos. Claro. Por ejemplo, cuando estabas hablando del caso de Liverpool, pues es lo que estaba pensando, ¿no? O sea, en el caso de Yalitza. Sí, justamente, o sea, que, por ejemplo, no sé si supieron, pues, de cuando le quitaron a Chumel Torres su programa en HBO. Pues sí. Fue uno de los tweets por los que también lo quitaron, fue porque hizo un tweet bastante racista en contra de Yalitza Aparicio y dice, caray, yo quiero mi Barbie de Yalitza, y ahí es una caja, pero quiero que me va a limpiar y me va a cocinar. O sea, eso puso y luego eso puso y pues ese tweet lo borró, pero pues los screenshots existen y pues ahí tiene las consecuencias. Es que eso es lo peor de todo, que gente que dice que no es racista, que es muy abierta, que realmente sí lo es. Claro. O sea, está como este discurso que se ha ido heredando, ¿no? A partir de las generaciones, y que, bueno, uno pensaría que por los tiempos en los que vivimos actualmente ya no estaría presente o ya no es legítimo, pero realmente son ese tipo de actitudes que luego, pues, la gente hace como pensando, ¿verdad? Que no les va a pasar nada, o sea, que no está ni siquiera mal decir algo así, pero lo dicen al aire, y pues, bueno, luego se confrontan, ¿no? Con otra realidad que... ¿Cómo decirlo? Pues bueno, o sea, que realmente estamos viviendo una época donde ese tipo de pensamientos ya son totalmente obsoletos, pues. O sea, no es completamente deplorable. Tan fácil como eso.
Bueno, yo no sabía que esa fue la frase por la que le quitaron su programa. Yo pensé que había sido por otra cosa. Uy, fue por eso y varias cosas más. No, digo, o sea, exento a este caso, o sea, es que como la cuestión que estamos viendo en estas épocas apenas es que sí nos estamos como que tomando conciencia justamente en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, principalmente en cómo usamos el lenguaje, ¿no? O sea, de, pues qué palabras, pues sí son adecuadas ocuparlas para, pues ahora sí que referirnos a los pueblos indígenas y qué palabras, pues simple y sencillamente debemos de ya dejar de utilizar, ¿no? O sea, quizás en algún punto, pues mucha gente los decía, pues sí, o como decía, ¿no? O sea, con esa intención peyorativa, pero pues, digo, como toda esa ligereza, ¿no? Que con lo que luego uno llega a decir groserías, ¿no? O sea, pero ya es un pensamiento que, como bien dice Masu, ya se está cambiando. Si tiene una reflexión acerca de eso. Se oye como un eco. Perdón, es que se le escucha vuelto un eco. Ok. ¿Ya se oye mejor? Sí. Vamos a tener que ir apagando y prendiendo micrófonos. Tenemos que sincronizarnos bien. Pero básicamente a todo esto es de que no nada más es utilizar la palabra como un sinónimo de algo peyorativo, sino que también no se deben asociar los estereotipos que se tienen acerca de ese sector o de ese grupo de gente que tiene ciertos rasgos indígenas o cierta tez de diferente color. Esas cosas siempre han sido mal vistas, pero hasta ahorita creo que más bien ya tenemos como generación esa voz para alzarla y decir eso está mal, ¿no? Sí. Pero siempre han sido mal vistas. O sea, no es un argumento de ay, en mis tiempos nadie se ofendía por esto. No, cabrón. Siempre se ha visto mal eso. Siempre. Es una señal total de ignorancia. Claro. Pero en fin. Entonces, Emilio levantó la mano y pues... Sí, a eso que decías. Sí, justamente lo que dices, Masu. Que realmente la gente que tanto llama generación de cristal a gente, o sea, técnicamente, o sea, por ejemplo, es que es algo lamentable lo normalizado que, o sea, que se tenía el racismo antes. Por ejemplo, no sé si han visto, pues, por ejemplo, muchos casos de publicidad o así, a las personas a personas afrodescendientes, pues las representaban pues así como parecidos a monos en publicidad. Por ejemplo, el otro día estaba viendo que la publicidad de los chicles Canel eran con una persona afrodescendiente representada con rasgos de mono, o ¿qué dicen de Memín Pingüín? Claro. Que de hecho lo prohibieron. Lo prohibieron en Estados Unidos desde 2008, pues porque lo que es racista, o sea, siguen replicando pues estereotipos racistas, y pues eso lamentablemente en medios, en publicidad, gran parte del siglo XX lo tenía normalizado, y ahora, de hecho, un miembro de mi familia, tuve la otra vez una discusión, no de mi familia directa, tuve una discusión de que decía, ay, es que Memín Pingüín no es racista, es que aquí no hay negros, pero es que es un estereotipo, o sea, estás replicando, ¿cómo una persona afrodescendiente la representas así? No, a ver, a lo mejor no había muchos afrodescendientes en su época, pero ahorita, o sea, con todos los inmigrantes haitianos, por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿no? Y llevar el argumento al pasado, es que en mis tiempos, pues es una manera de decir que no existen, ¿no? De insinuar incluso que no existen. Como dice Sebastián, ¿no? Como esta tendencia a invisibilizar. Nova, ¿tiene la mano levantada? Sí, justo era para retomar tu segunda pregunta y a lo mejor ya darte pie para la siguiente parte. Tu segunda pregunta era, ¿hasta qué punto es responsabilidad de los españoles lo que sucede actualmente en nuestro país? ¿No? Y no sé si la pregunta se refiere a, en este momento, si es responsabilidad, porque en este momento es responsabilidad de ellos. O sea, ellos ya nos tocaría, o sea, a nosotros reflexionar sobre lo que ha pasado, reflexionar sobre lo que está pasando, sobre lo que sucedió,
y cómo empezar a solucionarlo. Creo que una buena manera es empezar a tomar conciencia y empezar a cambiar nuestras actitudes que estamos teniendo. Entonces, daríamos paso a la siguiente Igual pregunta. y yo nada más un comentario como para retomarlo lo del territorio que decías, como estos cambios del territorio y que implicaron, ¿no? O sea, si nos vamos a lo más particular, aquí en la Ciudad de México, la Cuenca de México, pues justo se ve un cambio completo de la relación y el entendimiento de un entorno urbano y el diálogo que había con el agua, a procesos de imposición y de desecamiento del lago y una ciudad seca, ¿no? Y todo lo que acarrea hasta hoy en día las problemáticas que vivimos. Si lo vemos en un gran espectro, lo que implicó el inicio de la era moderna y de la colonialidad, podríamos remitirnos incluso al inicio o el punto de inflexión del comienzo del antropoceno, de lo que sería el antropoceno, o sea, este momento geohistórico en el que las sociedades humanas, pero habría que decir como la sociedad moderna colonial que rige el mundo, empieza a tener un impacto negativo sobre el clima, las relaciones geológicas, etcétera, la biología, las extinciones y demás. Y podemos ver una cuestión muy particular. Se comienzan a implementar por primera vez en el mundo técnicas de cultivo como son los monocultivos, arrasar con extensiones gigantescas de territorios súper diversos o de formas de cultivar de manera mucho más diversas para implantar cultivos que son redituables al capitalismo que se está inaugurando en ese momento. Podríamos ver como en toda la costa del Caribe la imposición de la caña de azúcar. Previo a la colonialidad, la gente prácticamente no consumía azúcar. El azúcar se vuelve en un producto de consumo cuando el capitalismo empieza a regir lo que se cultiva, porque es lo que da dinero. Incluso dentro de nuestros propios gustos, de nuestros propios cuerpos está reflejado. O sea, la epidemia de enfermedades como diabetes y demás no solían existir porque la gente no tenía acceso a esos alimentos, porque eran un lujo. Por ejemplo, otro ejemplo sería la imposición de la técnica de rosa, tala, quema y tumba, o como quieran llamarlo, que sí se practicaba en cierta medida en Mesoamérica para despejar ciertos espacios donde se plantaban milpas, pero posteriormente a las milpas se construían bosques culturales. Actualmente con varios estudios se sabe que alrededor del 17% del Amazonas en general es un bosque cultural. O sea, son áreas que habían sido cultivadas por los pueblos de esa zona y que son mucho más diversas, mucho más estables, mucho más productoras de alimentos. Y a partir de esta técnica de eliminar por completo los bosques y las selvas, responde también a la ganadería, porque lo primero que se impone después de que quemas una selva, lo primero que surge son pastizales, y los pastizales son completamente necesarios para sostener una agricultura y una ganadería en base de vacas y ganado, que no era lo que se practicaba en estas regiones del mundo. Claro. Entonces, pues sí, fue toda esta transformación del paisaje. Y bueno, me gustaría también, atreverme a hablar sobre como ya un poco rechazo hacia la tierra o como este intento de separación con la naturaleza, sobre todo que representa la ciudad, como este ente que hay que mantener a raya aparte, como mantenerlo, como esta otredad que hay que mantener lejos, porque somos seres civilizados, ¿no? Entre comillas. Entonces, esta es una parte, creo que es algo muy interesante donde hay que quizás indagar un poco más. Y pues bueno, voy a pasar a la última pregunta, porque bueno, se nos viene el tiempo encima. Y creo que es sobre por qué la autonomía de los pueblos indígenas es relevante a nivel nacional. Más allá de ser como un recordatorio de nuestros lazos con la tierra, como se viene diciendo en estos días, me interesaría saber, los puntos de vista de todos, de por qué a nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, que vivimos en zonas metropolitanas, nos deberíamos de preocupar o nos debería de importar
lo que pasa con los pueblos indígenas. Entonces, Sebas, me gustaría escuchar tu opinión, luego Emilio, y pues Masu, Nova y Volta después. Sí, bueno, pues, o sea, también hay que aclarar, o sea, como luego esta importancia o este papel que se le da como a los pueblos indígenas de salvadores también es un ejercicio de violencia, o sea, ellos no tendrían por qué venir a salvarnos a todos los privilegiados por los beneficios de la colonialidad. O sea, los pueblos y las comunidades autónomas que generalmente son indígenas son valiosos porque nos muestran otras formas de existir en el mundo, pero también no hay que esencializarlos, o sea, no hay que pensar que son así porque materialmente son así porque han estado en un constante proceso de lucha y que sostienen esas luchas a través de cosmogonías, políticas que vienen de tiempo atrás. Incluso Europa, los europeos previo a la modernidad, previo al colonialismo, tenían prácticas muy similares, o sea, antes de venir a conquistar y expandir como todas estas ideas dicotómicas de hombre, cultura, como un aspecto separado de naturaleza y territorio y demás, en Europa existían estos pensamientos. Todos los procesos de quema de brujas, las cruzadas que se dieron dentro de Europa fue para erradicar todas estas maneras de existir y posibilitar la conquista de los territorios y la extracción de los territorios. Entonces, sí, o sea, los pueblos y las comunidades autónomas son valiosas en sí porque, en parte porque sostienen la vida. O sea, la verdad es que hay estudios que demuestran que quienes mantienen la biodiversidad del planeta, de los bosques y de las selvas, generalmente son comunidades indígenas, porque están en resistencia y porque lo que tienen para sobrevivir es ese territorio. Si lo pierden, saben que no tienen nada. Nosotros ya nos hemos desterritorializado y vivimos en ciudades que lo que hacen es consumir, que no pueden subsistir por su cuenta. Entonces ahí hay que entender, ver esas formas, otras formas de vivir, de coexistir, aprender, aplicar lo que se puede aplicar, pero tampoco colonizar esos métodos de existencia, porque si no se recaería en una misma problemática de estar siendo extractivistas de lo que estos pueblos producen y cómo existen. Emilio, damos tiempo para tu respuesta. Sí, sí, claro. Pues sí, justamente retomando de lo que dijo Sebastián, sí, también, sí, no hay que idealizar así como tal a los pueblos indígenas como Salvador, como los salvadores, así, pero sí tienen su importancia dentro de nuestro contexto. Y pues ahora, pues hay que ver justamente todo lo que hicieron los demás países, por ejemplo, no sé si han escuchado, pues, típicos comentarios whitexicans que hablan desde la total ignorancia. Ay, porque mejor nos hubieran conquistado los ingleses. No, pues no, ellos hicieron un exterminio total. O qué decir lo que hicieron los belgas en el Congo, o en África, estuvo horrible. Y pues ahora uno de los actos, justamente retomando del Amazonas, vas a ver las horribles acciones que ha tomado el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en contra de las comunidades indígenas. O sea, realmente a este güey le valió madres la pandemia. Técnicamente dijo, qué bueno, una pandemia. Es que ese güey realmente no busca el exterminar a los pueblos indígenas con ese objetivo de arrasar su tierra para más cultivos y demás. Y pues, híjole, y pues miren, aquí no estamos tan lejos con pues con el proyecto del Tren Maya. Y pues sí, es interesante los pueblos indígenas cómo tienen su propia estructura. Basta con ver, pues, en su momento el EZLN, la importancia de levantamiento histórico. Y pues sí, la cosa es, y pues sí, algo que me gustaría agregar es de que realmente hay que repensar las cosas de bastante forma, como qué es lo que nos ha hecho pensar. O sea, todo viene detrás de un contexto de siglos atrás. Claro. Hay varias cosas que quisiera retomar. Hay muchas veces que yo estoy escuchando últimamente aquí en Morelos de las formas de cultivar. Han encontrado unas formas que eran
de los indígenas antes de la conquista que son muy útiles. Es impresionante lo reutilizable y la poca explotación que se usa de la tierra que se utilizan ciertas formas de cultivos. Es muy impresionante, ¿no? Y también tuvieron un problema enorme con los transgénicos. Entonces, que exterminó la tierra, ¿no? Entonces, tienen, o sea, creo que cada zona que tiene sus propios pueblos indígenas tiene siglos de encontrar cómo tratar la tierra y creo que es algo muy importante que se debería de retomar. Otra cosa es el dejar que desaparezcan los pueblos indígenas o el no reivindicarlos es una pérdida de una cultura impresionante. O sea, hay culturas que son increíbles y dejarlas morir sería una cosa terrible, muy, muy triste. Que no debería de ser. O sea, a mí me encantaría hacer más de ellos. Del ZLN, yo me acuerdo hace ya de tener varios años, 5 o 6 años, estaba escuchando una plática en la que estaba Eduardo Galeano y varias personas, estaban platicando acerca de los modelos económicos, ¿no? Y que ninguno de los modelos económicos que pensemos así de inicio, ¿no? Como sea el capitalismo, socialismo, comunismo, son modelos sustentables que se pueden utilizar. Lo que deberían de buscarse modelos, porque todos incluyen grandes ciudades, aunque son modelos económicos diferentes, todos incluyen grandes ciudades y debería de buscarse un modelo que en palabras decían que era el modelo de la Pachamama, ¿no? De agarrar y hacer colonias, aunque sean muy grandes como ciudades, autosustentables, que pudieran cultivar sus propias, su propia alimento, mantener su propia tierra, ¿no? Y muchas veces, o sea, no es lo mismo cultivar en México que en cualquier otra parte del mundo. Tiene su propia tierra, su propio enriquecimiento de la tierra, los cultivos que se hacen son diferentes. Entonces creo que, o sea, son como varias cosas muy importantes de los pueblos indígenas que, sí, tal vez no mencionados como observadores, como decía Sebastián, pero ciertamente tienen muchos conocimientos que son muy importantes, sobre todo de cómo trabajar la tierra, y de un modelo que a lo mejor puede ser más sustentable. Yo como conclusión voy a anexar un poco lo que había dicho Manuel acerca de las culturas, porque creo que ya los demás han como cubierto pues mayor parte de la conclusión que quería dar también. Lo que puedo decir que, aparte de que sería muy triste de ver cómo desaparecieron esas culturas, creo que tenemos que tener en constancia en cuenta de que esas culturas siguen existiendo y que son humanos y que realmente les tenemos que dar un reconocimiento, les tenemos que dar una identidad, no los podemos dejar abandonados, ¿no? Más allá de que sea parte de nuestros orígenes, sea parte de nuestra cultura, que sí es completamente importante, siguen estando presentes y son poblaciones que están marginadas, ¿no? Y a raíz de esto, pues lo que quiero concluir es eso, o sea, de que no hay que excluirlos, no hay que olvidarlos, no hay que hacerlos a un lado, no hay que verlos como seres inferiores, porque no son seres inferiores. Como yo he dicho en otros podcasts, somos mezcla de todo, somos mestizos, somos criollos, o sea, venimos parte de ellos, tenemos sangre de parte indígena, de parte europea, pero pues al final de cuentas también son humanos, pues. Como tú, como yo, como todos. Entonces, no hay que excluirlos. Yo también para concluir. O sea, yo lo veo también desde la parte pues, de la identidad, ¿no? O sea, de que pues todos al final de cuentas pues tenemos un origen, ¿no? Y eso pues lo podemos demostrar incluso hasta en nuestro lenguaje, ¿no? Y eso es otro tema que es muy importante con el tema de los indígenas, el tema del lenguaje, que pues muchas lenguas pues se han perdido. O sea, a final de cuentas nosotros no nos hemos dado cuenta, pero otra forma de dominio pues fue el español, ¿no? O sea, el idioma se volvió un idioma predilecto aquí y pues ¿cuál fue la consecuencia de ello? Varias de esas lenguas, que en realidad no se les deberían de decir lenguas, aquí corrijo, no se les llaman lenguas, se les llaman idiomas, porque pues tienen una gramática, tienen una sintaxis, ahí es un término muy equivocado, aquí corrijo aquí la palabra, es idioma, no es una lengua. Aquí la cuestión es que pues hay que buscar esas maneras pues para justamente ir integrando pues
pues todos estos pueblos indígenas que pues poco a poco pues han quedado rezagadas, porque al final de cuentas, ¿qué pasa cuando pues es normal de que pues ahorita haya mucha migración pues, a ciertos asentamientos urbanos? O sea, pues tienen que pasar por un proceso, ¿no? De adaptarse, de incluso hasta como que de pues alejarse un poco de lo que ellos solían ser, ¿no? Aquí voy a hacer aquí una mención muy curiosa, que hace unos años tuve una plática con un tío que pues bueno, es religioso, me parece que es de los franciscanos, pero él está con los Rarámuris allá en la sierra. Se me hizo bien curioso porque me mencionaba que ahora como que su principal misión allá con ellos, más que como de evangelizarlos, así como de vamos a enseñarles las cosas de Dios, se me hizo bien curioso que ahora su principal es más que nada la preservación de su cultura y de apoyarlos en lo que ellos necesiten. O sea, y la verdad ese giro me gusta porque es pues apoyarlos en lo que ellos requieran, ¿no? Sin llegar a imponerles un modelo, o sea, tal cual. Muchas de estas comunidades pues sí tienen esta capacidad de pues, ser autosuficientes, pero pues sí hay momentos en que pues la pasan muy duro, ¿no? Entonces pues justamente, ¿no? Como que llegan y los apoyan de lo que ustedes pues, saben hacer, cómo podemos hacerle para que pues no pasen esos momentos tan pesados, ¿no? Entonces pues la verdad yo aprecio mucho a la gente que pues se mete mucho en esos temas de cómo ir incluyendo, cómo ir apoyando estas comunidades, justamente, y también cómo investigar, ¿no? O sea, de ir recogiendo justamente como mencionaste, las cosas que pues nos pueden servir, aprender de ellos, se pues la verdad muy importante. O sea, al final de cuentas es conocimiento. Y conocimiento es invaluable, ¿no? O sea, entonces pues hay que tener en cuenta que pues es muy importante, principalmente porque pues es una identidad, como todas las que nosotros tenemos, y pues yo la verdad soy de aquellos que piensan que pues uno nunca debe de, o bueno, a no ser que uno quiera realmente pues, sentirse mal por su identidad, ¿no? O sea, más bien uno la tiene que pues abrazar si uno la quiere, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto para concluir. Ok, entonces pues, bueno, por el momento sería todo. Estamos un poco cortos de tiempo, pero bueno, Emilio, Sebas, muchísimas gracias por venir. La verdad es que sus aportaciones fueron muy importantes. Me gustaría preguntarles cómo se sintieron en el podcast, cómo lo vieron. ¿Algo más que quisieran añadir o dar a notar sus redes sociales o demás, compartir algo suyo? Pues sí, primero Emilio. Primero, sí que tú primero, Sebas, porque... Bueno, pues nada más como una de las situaciones, creo que no abordamos como la parte de las preguntas donde se hablaba del perdón y la exigencia del perdón y demás, como creo que es una buena manera interesante de terminar, ¿no? Como esta necesidad de exigir el perdón a los españoles o al Estado español puede tener cierta estructura de reivindicación, pero al final más que un perdón, digo, habría que, por ejemplo, ver qué están haciendo los zapatistas actualmente en Europa y cuál es el discurso que están manejando en relación a ello. Pero yo diría, por ejemplo, más que un perdón, entender y reconocer que nuestro lugar en el mundo como personas privilegiadas, nosotros e incluso las personas de Europa, se sigue sosteniendo a partir de toda esa historia y todas esas repercusiones coloniales que siguen permitiendo que ellos puedan consumir 3 mundos al año en lugar de lo que consume una comunidad indígena, ¿no? Entonces, más que un perdón, un reconocimiento de nuestro lugar en el mundo, nuestros privilegios y nuestros impactos, y una acción real, verdadera, de intentar cambiar ello, ¿no? Claro. Me gustaría concluir con eso. Sí, por supuesto. Muy buena conclusión. Sí, bueno, muy buena. Y sí, justamente eso, de que, o sea, de mucho gente realmente que no conoce, no es que con un perdón se vaya a solucionar pues todo lo que hicieron, no, más que nada es como un reconocimiento, que reconozcan aquellas acciones y las consecuencias que vinieron. Y para ejemplos de reconocimientos de perdón a sucesos que sucedieron siglos atrás, basta con ver que, por ejemplo, el Vaticano no le pidió perdón a Galileo hasta Juan Pablo II. O también las disculpas que le han hecho diferentes
países por cosas que sucedieron en el pasado en contra de la comunidad judía. Es otro de los ejemplos. Y pues sí, más que nada, o sea, es respetar al otro, no hacerlo de menos, porque es algo que también me faltó tocar en los puntos anteriores. O sea, lamentablemente esta lucha de clases o el clasismo marcado sigue muy en pie, lamentablemente, hoy en día. Basta con ver también. Sí, pero no sé si han visto, no les da coraje cuando hay publicaciones de whitexicans que, oh, mira, vamos a turistear a un pueblo mágico, oh, y miren, me tomo una foto con un niño indígena. O sea, es indignante. En sí, todos esos, o basta con ver, uy, un personaje que no entiendo cómo no han cancelado, como Luisito Comunica. O sea, Claro. Eso es la cosa, tratar con respeto al otro, tratarlo, el respeto, todo se trata de respeto. Y repensar, Al final ¿no? Los términos en los que Y uno repensar. interactúa. Repensar y justamente no replicar las mismas actitudes y estereotipos que a lo largo de los siglos han estado en nuestra cultura. Claro. Pues muy Entonces, bien. pues bueno, ¿Es todo? creo que por esto sea todo. Una vez más, muchas gracias. Entonces, pues, como ya saben, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Millennials Despotricando. No sé si quieran, Emilio y Sebas, que dejemos sus... si tengan algún proyecto que quieran difusión, lo dejamos en las redes sociales. O mándenos mensaje y lo hacemos difusión igual. Claro. Gracias. Entonces, bueno, les deseo una muy bonita Sí, noche. muchas gracias. Mucho. Amigos, Sebas, muchísimas gracias. denle like a este video, activen la campanita para notificaciones, regálense un comentario. Y les reto, cada vez que alguien diga justamente des un shot de tequila, porque dijimos como fácil 200 justamente en este podcast. Vale, pues muchas gracias, amigos. Justamente. Gracias, bonita noche. Gracias. Bye. Chao. Bye.